Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. 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 And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. And open one of them every morning of the year. Disfrutamos de la presentación de los Zaraguros. Pedimos por favor a los señores de la banda que nos acompañen con un ritmo. Tengan la bondad de acompañarnos para que los señores Zaraguros puedan empezar. Pedimos por favor a los señores.
Adiós. Imitemos a los magos, la fe viva y el amor, y con ellos hallaremos al divino Salvador. Santísima Virgen María, gloriosa de corazón, en este día, Madre mía, hemos venido a ensalzarte tu corazón. Toque la banda. Los otavalos. Este pueblo tiene una cosmovisión que matiza y da sentido a todos los ámbitos de la vida, cuyas expresiones son la relación armónica entre el universo, la tierra y el hombre, la Pachamama, Ayapamama, Runa y la división binaria de oposiciones. Como parte de esta cosmovisión andina, el pueblo otavalo mantiene una relación mística con cerros, montañas y lagos. Música, la banda. La estrella está brillando, ya llega la Navidad. Los reyes van llegando y nos traen felicidad. Llegaron del oriente a ver a Jesús, le dan un beso en la frente y luego le dicen adiós. Fuerte aplauso. Recibimos con un fuerte aplauso a los montubios. Es un pueblo campesino, sencillo, trabajador, amante del campo y de las actividades agrícolas, con un elevado sentido regionalista y una identidad cultural propia. Se siente orgulloso de su origen étnico. Su principal instrumento de trabajo es el machete, el cual siempre mantiene en el cinto y utiliza en las labores agrícolas diarias. Lo utiliza para cortar, abrirse paso en el camino o para defenderse. Un aplauso a los montubios, por favor. Antes. Yo soy la única verdad y quiero gozarme y lo encuentro contigo, contigo, sí, contigo, no soy contigo, sí, de casar. ¿Aló?
Allá arriba en esta loma nos han nacido un niño. Hemos venido a alabarlo con mucho cariño. Niñito, niñito, todos dicen que eres pequeñito, pero lo más importante es tu amor infinito. Que grande, el Ramón cuando está venciendo en cualquier momento. Esmeraldeñas, Esmeraldas, llamado Provincia Verde, porque goza de una abundante vegetación a lo largo de todo el año y es uno de los puertos más importantes del Ecuador. Su principal atractivo son las playas del sector, uno de los destinos turísticos más visitados en el país y donde se aloja la mayor cantidad de afroecuatorianos. ¡Qué alegría que siente mi corazón al saber que ha nacido niño Dios! Este niñito que sabe mi opinión y que tiene la llave de mi corazón. El niño en su cuna bendición echó y todo el mundo bendito quedó. Recibimos con un fuerte aplauso a los Sáchilas. Los Sáchilas, también llamados Colorados, son un pueblo indígena que habita en la provincia de Santo Domingo, en Ecuador. Su idioma es el Zafiqui, de la familia lingüística Barbacoana, que quiere decir verdadera palabra. Un aplauso, por favor. Todos los niños del mundo, así como el niño Dios, sonríen cuando sus madres los llenan de amor. Ni los cantos ni los vientos son como ti, niño Jesús, que invaden así como
como cielo, tierra y corazón. Finalmente vamos a recibir a las cayambeñas. Cayambe, también conocido como San Pedro de Cayambe, por sus tradiciones y costumbres a nivel mundial, una de las principales festividades celebradas en las fiestas de San Pedro en junio, nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, también denominado como la Fiesta del Sol, la mitad del mundo. Es reconocida por sus tradiciones y expresiones orales. Las coplas y vestimentas coloridas exaltan su pueblo, así como su gastronomía y habilidades artesanales. Una estrella peregrina, con clara, bella y luz, a los reyes se encamina y nos llevan a Jesús. Jesús va creciendo cada día más, grande como una estrella fugaz, y así va creciendo mi amor también. Pedimos un fuerte aplauso, por favor, para todas las loas que fueron dirigidas a nuestro querido y amado Niño Jesús. Y antes de iniciar, queremos también un pequeño recordatorio a todas las personas que deseen una profesión, mejorar su vida de forma profesional, invitarles al Instituto Superior Técnico Mayor Pedro Traversari, donde pueden obtener su licencia tipo C, tipo D y tipo E. En este año, que es el último año en el que nosotros podemos acceder directamente a estas licencias. A partir del próximo año deberemos seguir muchos años de estudio para poder obtener las licencias profesionales, así que invitados todos aquellos padres de familia, público en general, que quieran ser parte del Instituto Superior Tecnológico Pedro Traversari y obtener su licencia profesional. Santa Claus visit our academy. Santa Claus va a visitar la academia y para eso pedimos por favor mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de su lugar, hacia arriba, para ver cómo viene Santa Claus y reparte los regalos y dulces para los niños. Chuga, ándate por allá, por allá, y grábalo, hasta allá, hasta allá. Un aplauso para Santa, que acaba de descender. Pero Santa no viene solo, también tiene que venir con su séquito y acompañado, como no, de sus ayudantes y amigos. Indiana.
Junto a Santa Claus viene su acompañante, un pequeño duendecito que lo acompaña a todas partes. Un fuerte aplauso para Santa Claus y su acompañante. Hola. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo ha pasado la familia? Levante la mano a los niños. ¿Quiénes ha portado bien? A ver, podemos ver desde acá, mire acá, mi ayudante está muy cansado todo el año fabricando los juguetes para los niños. A ver, vamos de este lado, vamos a hacer una ola, empezamos desde acá. A ver, hijo mío, y terminamos por este lado. Al niño que más levante la mano, le vamos a regalar caramelos, le vamos a regalar juguetes. ¡Listos! Empezamos de acá. A la una, empezamos la ola. A las dos y a las tres. ¡Se fue la ola! ¡Feliz Navidad a todos! Con esta cuestión de la rentabilidad, les vamos a enviar los caramelos, les vamos a enviar vía online. Así que no se olvide de dejar su correo electrónico en santaclaus.com.es. Me regala una musiquita, va movidita para hacer el mover. A ver, el niño que mejor baile, le vamos a regalar, vamos a darle un regalo. A ver, listo. ¿Me regala algo más rapidito, maestro? Un poquito más rápido. Eso, algo más rápido, más rápido, más rápido. Un poquito más, eso. Vamos a darle un bailecito con mi ayudante que quiere bailar por la Navidad. A ver, listo. Háganle una musiquita un poco más rápido. Lo más rápido que tenga. El que mejor baila, a los niños le regalamos los caramelos. Eso, vamos. Por acá no salta, por acá no salta. A ver, salte. Eso, por acá. Así como mi elfo. Vea. Eso. Vamos a dar la vuelta. Que viva la Navidad, que viva el año nuevo. Eso. ¡Feliz Navidad! Thank you, Santa. Thank you for your visit. Thank you, Santa Claus. Muchísimas gracias, Santa, por tu visita. A todos los niños que les llenas de ilusión y esperanza cada año. Christmas is not a season, it is a feeling. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. Academic Entrance Entry. Ingreso de los banderines de la Academia Militar Miguel Iturralde.
I will honor Christmas with my heart and keep it during all the year. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Third, Christmas message by José Luis Naranjo and his head teacher. Tercero, mensaje navideño por el ingeniero José Luis Naranjo, magíster, rector de la Academia Miguel Iturralde, número 2, Tumbaco. Distinguidos miembros de la mesa directiva, personal docente, administrativos, padres y madres de familia, queridos cadetes y público general, que nos acompañan en el medio virtual y presencial. Esta Navidad es muy especial, porque a pesar de las dificultades que se vienen presentando con el COVID-19 y sus variantes, estamos haciendo un alto a las actividades cotidianas para hacer balances de nuestras vidas y recordar la importancia de llenar nuestros días de amor, solidaridad y esperanza, de que podamos ser protagonistas de los cambios necesarios para valorar mejor nuestra salud, nuestras familias, amigos y así poder ofrecerles un país mejor a unas nuevas generaciones. Como miembro de esta gran familia, Miguel Iturralde, no me cabe duda que estos sentimientos forman parte de nuestro trabajo diario, pues el compromiso que cada uno y una de ustedes dedican en sus respectivas actividades ha sido el pilar para que esta institución se preserve como un plantel de futuro y excelencia y siga cumpliendo con su misión y principios orientadores que forjó nuestro fundador, el doctor Luis Alcibar Naranjo Paredes, en el cual su legado continúa con la solidaridad y el altruismo. La llegada de estas fiestas navideñas son una mágica y oportunidad para estar más unidos con nuestros familiares y con aquellos por alguna razón hemos estado distanciados. Si buscaban una oportunidad para acercarse a su prójimo, esta es la época más propicia para el perdón y la reconciliación. Busquen ser mensajeros de sentimientos de paz y irradien en los demás el amor. Llenen su espíritu de sentimientos que demuestren la nobleza de su corazón. Si alguien les ofendió, perdonen. Si lastimaron a alguien, pidan disculpas. Esto les permitirá recibir la Navidad con un corazón libre de remordimientos. Y una vez más, cuídense, cumplan con las medidas de bioseguridad, porque no tengan que lamentar al compartir la mesa esta Navidad con una silla vacía, echando de menos a un ser querido. Solo me queda desearles una feliz Navidad, rodeados de amor de su familia y un venturoso año nuevo. Que Dios les bendiga y cuídense nuevamente. Muchas gracias. Fourth, Wiñay Pacari Andean Ballet Performance. Cuarto, presentación del ballet andino Wiñay Pacari. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a este ballet. Quienes lo dirigen son padres de familia de la institución y por eso recibimos con un gran aplauso al ballet andino Wiñay Pacari. ¿Por qué te fuiste? Eras mi vida, mi amorcito, eras la dueña de mi corazón. Dime por qué te fuiste. Yo no soy uno más de eso. Maldito el día en que rompiste mi corazón.
A bailar se ha dicho. Me tenía
subito abandonado. Casi casi nos queremos, ay, casi casi nos amamos. Y si no fuera por el casi, ay, casi casi nos casamos. Ay, cantadito, cantadito, ay, movidito, movidito. Así bailamos pegaditos con los hombritos de Guayaipa. Ay, de quererte sí te quiero, ay, de añorarte sí te añoro. Ay, si no fueras engreída, ay, contigo me casaría. Ay, saltadito, saltadito, ay, movidito, movidito. Ay, bailaremos, gozaremos con los momentos de Guayaipa.
No estás conmigo y me siento perdido, y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe fronteras de corazón, de los mejores soy San Simón. Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. No estás conmigo y me siento perdido, y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe fronteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe fronteras de corazón, de los mejores soy San Simón. Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Un fuerte aplauso para despedir la presentación del ballet andino Guñay Pacari, que es de la parroquia de Tumbaco, y quienes hacen la invitación para formar parte del mismo a todos y cada uno de ustedes, padres de familia, estudiantes. Ballet está conformado por padres de familia y estudiantes que también pertenecen a la institución. Un fuerte aplauso para despedirlos. Christmas is not an event, otherwise it is a piece of our home in our hearts. La Navidad es el tiempo de disfrutar y de valorar lo que en verdad importa en la vida: el amor, la paz, la salud y tenernos los unos a los otros. Fifth, AMI Teachers Choir Performance. Quinto, presentación del coro de los docentes de Educación Básica y Bachillerato de la Academia Militar General Miguel Iturralde. Un fuerte aplauso para recibir a nuestros queridos y estimados docentes, quienes van a interpretarles unas canciones navideñas. Venga.
Hola, sí, hola. Así como este, por favor, a todos, ingeniero. Hola, 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 sí. Hola, sí, este está muy alto, por favor, bájale. Hola, sí, sí. Quítale los bajos a este, por favor. Hola, sí. Este es el 1. Hola, sí, ahí está. Hola, hola, sí. Queremos enviar el abrazo fuerte a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes, que son la esperanza del mundo, de parte del personal docente, de primaria y secundaria, y también las autoridades de quienes hacemos la familia AMI2. Vamos a gritar bien fuerte: ¡que viva la Navidad! ¡Que viva la familia AMI2! La siguiente cancioncita es una canción muy conocida, pues a los profes les encanta mucho. Con todo cariño vamos a interpretar Los peces en el río.
¡Viva las fiestas! Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben porque la Dios ha sido. Beben y vuelven a beber los peces en el río porque la Dios ha sido. Vuelven a beber los peces en el río porque la Dios ha sido. ¡Viva la Navidad! Vamos a acompañar en esta canción con las palmas bien fuerte al coro de docentes de la institución, por favor, que suenen esas palmas. Sí. Vamos, con las palmitas arriba, que suenen las palmas. Y los que se sepan la canción también, que los acompañen. ¡Viva las fiestas! Un fuerte aplauso para despedir, por favor, al coro de docentes de la Academia Militar Miguel Iturralde. Queremos recordarles a todos los papitos, público presente, estudiantes, mantener el uso adecuado y correcto de la mascarilla, por favor. Es importante en estos casos donde tenemos varias aglomeración de gente, mantenernos de la manera más segura posible. Tenemos la seguridad de que ustedes van a cumplir las normas que les estamos pidiendo. Muchísimas gracias a todos los padres de familia por cumplir con la normativa. Utilizar la mascarilla de forma adecuada, por favor. También queremos que la persona que haya perdido un niñito que se encuentra aquí presente en la tarima, con saquito verde y pantalón azul, no nos quiere decir el nombre, tenga la bondad de no dejar a los niños solos. Estamos pendientes de que los niños de aquí no se pierdan, pero por favor, no desampararlos. Sixth, Gap Ballet Dance Performance. Sexto, presentación de la danza del GAP del Cantón Mejía.
Sí. Un fuerte aplauso y despedimos al ballet de danza del GAP del Cantón Mejía, quienes nos han hecho el honor de presentarse junto a nosotros aquí en esta mañana de Navidad. Los despedimos, por favor, con un fuerte aplauso, que suenen esas palmas, que ellos sientan el cariño de la gente de Tumbaco y de la institución, por favor. 7. Welcome to Paquito. He is going to make a performance today. 7. Presentación de un personaje emblemático de la Policía Nacional. Vamos a recibir con un fuerte aplauso mientras preparan el escenario a este gran personaje que lo quieren grandes y chicos. Vamos a presentar en esta mañana desde la Policía Nacional al conocido y reconocido Paquito. Queremos pedir por favor al propietario de una Ford 350 de color negro y de un Nissan doble cabina de color gris acercarse a retirar sus vehículos, ya que los papitos desean salir desde las instalaciones del jardín. Tengan la bondad, propietario de una Ford 350 negra y un Nissan doble cabina de color plomo. Queremos agradecer también a los estudiantes de la institución que se encuentran a nuestra parte derecha, quienes están transmitiendo por Facebook, gracias a los estudiantes que están haciendo este gran trabajo para la institución. Recordarles también, como no, que ustedes pueden obtener su licencia de forma profesional en el ISPET, el Instituto Tecnológico Mayor Pedro Traversari de Conducción. Hola, sí, hola. Hola. ¿Se escucha bien? Álcele, buenos días, álcele un poquito más el volumen, tenga la bondad, por favor. A ver, todos los niños, hola, coloquen esa... Todos los niños, por favor, se acerquen a mí en esta línea, por favor. Eso, van a tomar asiento, ¿listo? Sentaditos. El que primero se sienta... Le entregamos premios. El que primero se sienta tiene un premio. ¡Rapidísimo! Rápido. Hola. Ya. Listo. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional. El día de hoy está aquí el grupo lúdico de Paquito Policía. A ver, amiguitos, ¿quién quiere premios? Parece que no han desayunado. ¿Sí desayunaron? Los papitos sí desayunaron. No les escuchamos, a ver. ¿Quién quiere premios? Más fuerte, a ver, solo los papitos. ¿Quién quiere premios? Los niños, ¿quién quiere premios? A ver, amiguitos, ¿quién se come las uñas? A ver, se comen las uñas. Vamos a hacer lo siguiente, a ver, vamos a entregar premios al niño o la niña que levante la mano más fuerte, ¿de acuerdo, compañera? Más rápido. A ver, ahora sí, baje la mano. Tiene que ser como una cimbra. ¿Quién quiere premios? Parece que tenemos una ganador o un ganador, ¿verdad, Paquita? Hola, claro que sí, ya les estoy entregando a los niños que están súper pilas. Baje la mano, prohibido hacer trampa, baje la mano, tome asiento, respire, inhale, el primer exhale. niño que está sentado tiene un premio. Ahora sí, ¿quién quiere premios? Proceda a entregar el premio al niño más rápido. Hola. Listo, ahora sí, a ver, arreglando equipos, arreglando. Ahora sí, vamos a entregar el segundo premio, ¿verdad, Michelle? Hola. Está entrecortado ese micrófono, por ¿No favor? me pueden ayudar con otro micrófono? A ver, sí, hola, dos.
Ahora sí, niños y niñas, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Quienes hacemos la Policía Nacional del Ecuador, nos encontramos muy contentos en esta mañana, claro que sí, para entregar muchos premios. Ahora sí, Hola. ¿Quién quiere premios? ¿Quién hace caso al papá? ¿A la mamá? ¿Quién se hace pipí? ¿Ves cómo es eso? Nos hacemos pipí en la cama. Se hacen pipí. ¡Wow! Bueno, ¿quién se hace pipí? No hacen pipí. A ver, entrégale el premio al niño o la niña que alzó la mano, porque yo no dije pipí en la cama, sino dije pipí, nada más. A ver, ahora sí, ¿qué estamos celebrando en estas fechas? La Navidad, ¿verdad? Oiga, señorita policía, Dime. queremos en esta mañana presentarles a un personaje. ¿Cuál es? Claro que sí. ¿Ustedes saben cómo se llama el mejor amigo de Paquito? ¿Cómo? No es la Paquita. Tiene un amiguito que ese niño es súper travieso, pero es súper pilas. Creo que están hablando de mí. ¿Escucharon eso? A ver, entrégale, señorita policía, un premio al niño o la niña que sepa mi nombre. Ya. No es Paquito, no es. No, tampoco. Empieza con la letra A. No, mentira. No. Empieza con la letra R, de rana. A ver, así. Raulito. Ya me delataste. Raúl. Muy bien. Está bien. Oiga, pero ¿quieren que salga o no? Verán, para que el Raulito salga, tenemos que decirle: Raulito, sal, listo, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Está bien. Ya voy a salir. Tanto que insisten, voy a salir. ¿Por dónde salgo? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¡Por la derecha! ¡Hola, niños! Pero si aquí no hay nadie, solo el DJ, parlantes, medios de comunicación. ¡Al otro lado! Sí, Raulito. ¿Me doy la vuelta? Está bien. Date la vuelta. Ya me doy la vuelta. ¡Hola, niños! ¡Ay, se me sube la sangre a la cabeza! ¡Ay, ya me hizo un chivolote en la cabeza! Raulito, no queremos ver esa cara. Pero usted me dijo que me dé la vuelta. Al rápido. Está bien, voy a salir. ¡Hola, niños! ¿Cómo están, amiguitos? ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! Más fuerte los aplausos. ¡Feliz Navidad! ¡Que vivan los juegos pirotécnicos! Pues todos quieren juegos pirotécnicos. ¿Cómo es eso, señorita policía? Buenos días. Buenos días, Raulito, ¿cómo estás? Yo súper bien, súper bien, un poquito cansado, pero estoy súper bien. Oiga, señorita policía, dime, ¡qué bestia como hay hartísimos niños! ¡Miren, quién quiere premios! ¿Y quién está dando? ¿Quién está dando los premios? La señorita policía. Oiga, señorita policía. Dime, Raulito. Oiga, ¿usted sabe cantar unas lindas canciones? Oye, Raulito. Dígame. No me has saludado el día de hoy. Señorita policía Michelle, muy buenos días. Ay, ahí sí parece. A ver, ahora sí, dime, Raulito. ¿Usted sabe cantar unas lindas canciones? Sí, ¿quieres que te enseñe una? Por supuesto que sí. ¿Te sabes de las vocales? Yo sí sé las vocales. ¡Ah, y oh! No. Con esta canción vas a aprender súper bien las vocales, ¿listo? Listo. No se preocupe, señorita policía. Yo soy una computadora, todo copio. A ver, ya. Con la A, la vaca ya se va. Oye, vamos a decirle, ¡despiértate, DJ! A ver, ahora sí, ¿cómo era? Con la A, la vaca ya se va. ¿A dónde se va la vaca? Así es la canción, Raulito. Ay, siga.
Con la E, la vaca ya se fue. ¿A dónde? A dar de comer al chivo. No, Raulito. Ay, ay, ay. Con la E, la vaca ya se fue. Ey, con la E, la vaca ya se fue. Ay, ay, ay. Con la E, la vaca ya se fue. A ver, con la I. Con la I, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Con la I, la vaca se hizo pipí. No, Raulito. ¿Y entonces? Con la I, la vaca ya está aquí. ¡Ay, Diosito lindo, esa vaca cachuda que me da miedo! Oiga, ¿y qué de la vaca? Leche. ¿Qué más? De la leche el queso, ¿Qué yogur. es eso? Para comer yogur con cornflakes. Claro, para que... Y ser grande y fuerte así como yo. Claro, Raulito. Bien, bien ponido. Claro, Raulito. A ver, dime con la O. Con la O, deje ver cuál puede ser. ¡Ay, ya sé! ¡Con la O, la vaca ya se cayó! Cuidado, Raulito. ¡Ya se cayó de la barranca por ver al chivo que estaba llorando! Usted sí es adelantada, ¿no? No, Raulito. Con la O, la vaca ya comió. ¿Qué come la vaca? Pasto. ¿Y qué más? También come cáscaras de plátano. Porque mi abuelita tiene una vaca que come cáscaras de plátano. ¿En serio? Sí, y es súper gordota y buena leche que da. Oye, Raulito, verás, ya dijimos con la A, con la E, con la I, con la O, ¿cuál nos falta? Con la O, falta con la O, ¿qué puede rimar? Ah, ya sé, una facilita. Con la O, la vaca eres tú. Ay, Diosito lindo, qué risa que me da cuando me río. Oye, Raulito. Dígame. ¿Qué es de la Susanita? Oiga, le cuento que esa Susanita es una muy engreída. Les cuento, amiguitos, vecinos y vecinas, que yo tengo una hermanita que se llama Susanita. ¿Le quieren conocer a la Susanita? La Susanita es una niña súper engreída. Les cuento que tiene piojos y huele fuchis, porque no se baña. Ustedes sí se bañan. Y ahora me dice que solamente por Navidad va a bañarse. Diosito lindo, imagínense, ustedes pueden creer eso. Pero ella, ¿le quieren ver a la Susanita? ¡Ay! Pero ella es muy engreída. ¡Qué bulla que me hace, Raulito! ¿Qué quieres? Oye, Susanita, ve, levántate. Dos amiguitos que quieren ver, ¿le quieren ver a la Susanita? Pero para que yo salga, tiene que cantar esa canción que a mí me gusta muchísimo. Yo sí les dije que es bien engreída y bien caprichosa, pero yo como soy súper macho alfa, yo le complazco. Vamos a cantarle a la una, a las dos y a las tres. Susanita tiene un ratón. ¡Ay! Pero qué feo que te has peinado, Susanita. Buenos días, niños, ¿cómo están? Oiga, niños, ¿verdad que está fea? Amiguitos, estoy fea. Oye, Susanita. Oye, siente mi peinado talco. ¿Y ese peinado de dónde sacaste? ¿Qué YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok? ¿De dónde sacaste? Es mi peinado tal como me acabo de levantar ahorita. ¡Qué brutas! Si se dan cuenta, peinado talco, dice ahora. Yo también voy a hacer talco mis dientes de 2 días sin lavarme. Oye, Raulito. Dime, Susanita. ¿Qué tanta bulla que tú me haces, oye? Que no viene todo el público al frente y tú todavía piojosa y sin querer levantar. Amiguitos, ¿tienen un piojito? ¡No! ¿Pero por qué si ellos tienen familia? Pero en nuestra familia nos hacen daño. ¿Sí es verdad, amiguitos? O sea, ¿no es bueno tener piojos? Por supuesto que no, pues después nos matan a nosotros, nos chupan la sangre y mi mami me ha dicho que nos quitan la memoria. O sea, el aseo personal es lo más importante. ¡Claro que sí! Oye, Susanita, por cierto, ¿no le viste a ese señor cara de loco que el otro día me indicaste en Facebook? Ese señor que tiene una foto guapísimo. ¡Qué bruta! Eso es solo la foto de él en persona, son feísimas, es puro selfie. Así será, amiguitos. Tengan cuidado, me voy a dar la vuelta por ahí. Ustedes prohibido que le dejen llevar a la Susanita, porque la Susanita anda hecha la enamorada buscando sugar daddy, dice. Pues Diosito, sí, háganle entender. Chao, ya ven eso. Amiguitos, les comento que este señor cara de loco me dijo que nos íbamos a ver aquí en la escuelita Miguel Iturralde. ¡Esa escuelita!
yo no he conocido, pero gracias a un amigo ya voy a conocer. ¡Ay, Diosito lindo, esos niños! ¿Ustedes saben quién dijo eso? ¿Fuiste tú, Susanita? No, ya me hice pipí. No tengas miedo, Susanita, que yo también estoy temblando. Amiguitos, si le ven a ese señor cara de loco, me avisan, ¿sí? Esos niños, esas niñas que están por ahí sin mascarilla, yo les aconsejo que se cojan de a dos, porque el niño que esté solo me los voy a llevar conmigo. Y a la profe también que está por ahí boca abierta también me lo voy a llevar. A ese vecino que le gusta la cerveza, ¿quién dijo yo? ¡Hola, niños! ¡Hola, amiguitos! ¡Buenos días! ¿Quién quiere premios? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que no, que no, que no! Ya ven, siempre hay un niño que está con el CD rayado. Sí, dice: niños y niñas, vecinos y vecinos, yo soy el cara de loco, no tengan miedo. Ustedes son mis amigos. ¿Quién quiere premios? ¿Quién quiere irse conmigo? ¿Quién quiere? Les cuento que para los papitos tengo una java de cerveza, tengo una botella de Johnny negro y una botella de Johnny rojo. Y de pronto se nos acaba y cierran las discotecas o bares, tengo puntas. Con eso rematamos. Y si de pronto nos falta, nos tomamos hasta el agua de los floreros. ¿Quién dijo yo? ¡Que sí! Para las mamitas tengo un iPhone 10, tiene WhatsApp ilimitado, Facebook, TikTok. Y para ustedes, niños, les cuento que mi amigo es el señor gerente de Ferrero, Full Huevos Kinder. ¿Qué quiere irse conmigo? Para los papitos que les gusta el dinero fácil, soy amigo de Don NASA. Full dinero en Bigoni. ¿Si saben o no saben? Así que no les va a faltar dinero, diversión, comida y trago. ¿Quién quiere irse conmigo? ¡Que sí! No tengan miedo que no tengo un ojo. El otro día me siguió los policías, me boté al Chaquillán y me dañé el ojo. Pero sí les veo bien, tranquilos. ¿Le vieron a esa niña, Susanita? ¡Susi! No, soy el compadre Garañón por si acaso. ¡Susi! ¿Quién me llama? Oye, niña, ojos de huevo tibio. Amiguitos, ¿vieron quién me está llamando? Nariz con huecos. Oye, Susanita, parece que el cara de loco nos está buscando. Era un chico guapo. ¡Qué bruta! ¡Se lo feísima en persona! Oye, sí tiene una foto guapísima en el Facebook. Es solo foto. Te digo, es solamente es el selfie. ¡Ay, Diosito lindo! ¡Que hasta el cara de loco! ¡Ayúdenme! ¡Ay, Susanita, cuídate! ¡Ay! Oye, pero allá donde vos se va. Cuidado, cuidado. Oye, ya me hiciste tener miedo. No tengas miedo, que yo ya estoy quebrado un brazo, pero sigo vivo. Aunque dijo que me tenía full juegos pirotécnicos para hacer... No, eso hasta los perros hace asustar, no vale, no vale. Amiguitos, no vale jugar con juegos pirotécnicos. Te cuento que ese cara de loco ya me hizo quebrar una pierna. Pero es bien bonito porque hace... Sí, papá te va a hacer cuando te agarre personalmente, verás. Señor cara de locos. Parece que esa Susanita ya está por ahí cerca. Señor cara de loco, sí me trajo mi iPhone 13. El iPhone 14 te traje, no encontré el 13 en la Marín, no encontré. ¿Y los juegos pirotécnicos? También tengo un favorito que es para los padres de familia, el Mata Suegra. ¿Qué quiere?
esa Susanita está mansita. Le voy a hacer salchicha. ¿Dónde está esa Susanita? ¡Ah! Oye, Susanita. ¿Qué quiere, señor cara de loco? Te ves muy guapa y muy bonita. Déjame subir arriba, ¿ya? Espera. Porque está feísimo, no ha tenido ni ojo. No te preocupes, yo puedo ser feo, pero de corazón soy muy bueno. Ya subo. Amiguitos, ¿le esperó? ¡Espérame, Susanita! Oye, ¿quién te dijo que te bajes? ¿Y a usted quién le dijo que se suba? Ya me tienes colmando la paciencia, por Diosito. ¡Así te voy a hacer salchicha! ¡Ay! ¿Dónde te fuiste? Oye, Susanita. ¿Dónde estás? ¡Ay! De ahí en adelante, esos niños les voy a hacer salchicha. Amiguitos, ese señor cara de loco me quiere llevar. Por favor, ayúdenme a llamar a mi amigo Paquito Policía. Paquito. ¡Ay, mi cara de loco, suéltale! ¡Llámale más fuerte, más fuerte! Parece que mis amiguitos de la unidad educativa Miguel Iturralde necesitan de mi ayuda. ¿Cómo están, amiguitos? ¡Feliz Navidad, amiguitos! Claro que sí, amiguitos. A ver, cuéntenme, ¿qué sucede? ¿Por qué el alboroto? ¿Cuál es su emergencia? ¿Cómo? Se lo quería llevar un cara de loco a Raulito. También a la Susanita. ¿Y por dónde se fue? Por abajo. A ver, ¿por dónde? Alto. ¿Dónde se fue? ¿Dónde? Por arriba. Se me cayó el sombrero, no se preocupen, amiguitos. ¿Por dónde se fue? Ah, ya sé dónde está este señor cara de loco. Niños, muchas gracias. Vayan a sentarse, por favor. Mantengan la distancia, que estoy en un procedimiento. Pueden salir heridos. Vayan, por favor, tomen asiento. Ahora sí, ese señor cara de loco, ¿en qué se movilizaba? ¿En carro o en moto? ¡A patazos! Yo no le tengo miedo a ese Paquito. Cuando yo lo vea, le voy a dar un patazo en la cabezota y en... Espérame, loco, estoy hablando con los niños, ¿qué no ves? Le voy a dar un puñete en la nariz y un patazo en la cabezota. ¡Yo no le tengo miedo! Así que, amiguitos, yo no le tengo miedo a ese policía. Yo no le tengo miedo a ese policía. Cuando yo lo vea, le voy... ¡Ay! ¡Yo no veo a ese policía! ¡Diosito lindo, ayude! Niño, anda, toma asiento, ojos de huevo tibio. Señor cara de loco, ¿qué le pasa con mis amiguitos? Aquí no pasa nada, Paquito. Estos niños son mis amigos. ¡Ustedes son mis amigos! Amiguitos, este es el señor cara de loco. Niños, por favor. Amiguitos, este es el señor cara de loco. Este es el señor que quiso llevarse a la Susanita. Paquito, dame una oportunidad. ¡Estos niños son mentirosos! Amiguitos, ustedes mienten. A
ver, amiguitos, como en esta unidad educativa es muy segura y enseña muchas cosas buenas y muchos valores, le vamos a decir al cara de loco: ¡fuera! ¡Oh! ¡Fuera! 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 Para que te des cuenta que mis amiguitos son súper pilas. Toma, cara de loco. Sufro de la columna. Mi columna, tengo un fiebre en el espinazo. Ay, ay, ay. Para que te des cuenta que mis amiguitos son muy inteligentes en esta unidad educativa. Toma, cara de loco. ¡No! Ustedes se han visto la lucha libre. Y ahora el codazo del pueblo. Toma, cara de loco. Y ahora, para que veas que en esta unidad educativa hay los papitos y las mamitas y todos los niños son muy unidos. ¡Toma, cara de loco! ¡Cuidado, Paquito, Soria! Raulito, tienes que mantener la distancia. Ya te dije, cuando mis compañeros policías estén en un procedimiento, siempre mantengan la distancia. Es por la seguridad de ustedes y todos los ecuatorianos. Recuerde que nosotros como policía en la calle nos encontramos con tipos de personas violentas y armadas. ¿Cómo están, amiguitos? ¡No los escuchamos! ¿Cómo están, amiguitos? Les cuento que en esta mañana vamos a tener la presencia de nuestra compañerita La Paquita. ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte para La Paquita! Hola, hola. Hola. ¿Cómo están, niños? Izquierdos, 3, 4, izquierdos. Hola, Paquito, hola, amiguitos, ¿cómo están? Paquita, muy buenos días, bienvenida. En esta unidad educativa te cuento que nuestros amiguitos han sido súper unidos y muy atentos. Amiguitos, hazle la pregunta que tú quieras, Paquita, y mis amiguitos te responden. Amiguitos, les voy a tomar la lección. Cuéntenme, ¿ustedes aceptan cosas de personas desconocidas? ¿Ustedes hacen caso a sus papitos? ¡Qué chévere! ¡Claro que sí, amiguitos! Recuerden que mis amiguitos son súper inteligentes, súper pilas. Paquito, recordarles que en esta Navidad lo importante no son las cosas materiales, ¿verdad? Claro que sí, es importante pasar en familia, llenarse de amor, nuestros corazones, vaciarlo de ese odio, esa venganza, ese temor a perdonar. En esta temporada tenemos que perdonar a nuestros seres que nos han hecho daño, a nuestros seres queridos, darles otra oportunidad, y para que el nuevo año nos reciba ¿con qué? De buena manera, Paquito, próspero y con todos los sueños e ilusiones de cada uno de nosotros. Para que nos vaya súper bien. Recuerden que ser policía es nuestro trabajo, pero servir a la ciudadanía, nuestra vocación. Recordarles que los buenos somos más. ¡Una feliz Navidad, amiguitos! Que Diosito les bendiga siempre a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Muchos besos. Fuertes los aplausos, por favor, fuertes los aplausos para Paquito y Paquita, claro que sí. Amiguitos, ahora sí, espérenme un ratito. DJ, por favor, ahora sí la música. ¿Se saben ese baile de soy una taza? Cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera.
Sí. Un fuerte aplauso para despedir al miembro de la Policía Nacional más importante, el más pequeñito, el que nos da los mejores consejos para nuestra vida diaria. Así que un fuerte aplauso, por favor, para despedir a Paquito. Que suenen las palmas. We continue with our program with a performance from Mejías Gap, the Kawasai Folk Group performance. Octavo. Intervención musical del grupo folclórico Causay del GAP del Cantón Mejía. Pedimos por favor queremos recordarles a todos los que se encuentran presentes, padres de familia, público en general, el uso correcto de la mascarilla. Por favor, utilizar la mascarilla, si tienen alcohol gel o alcohol, utilizarlo de forma adecuada. E igualmente queremos invitarles a formar parte del Instituto de Conducción, donde pueden obtener su licencia C, D y E. Recordarles, como no, que este año es el último año en el que podemos acceder directamente a todas estas licencias, y las próximas promociones para obtener estas licencias debe ser por tiempo. Así que por favor, recordarles, como no, ser parte del Instituto de Conducción para que puedan obtener una profesión garantizada. Atención, el niño Martín Pastillo. Atención, el niño Martín Pastillo, por favor acercarse a la tarima. Niño Martín Pastillo, acercarse a la tarima, por favor.
Llamas que akunai, taris pasus kukunai, warnisita. Munas kacai, tu tapu llamas que akunai, taris pasus kukunai, warnisita. Caray cuidanya carinida, sukukuja. Caray cuidanya carinida, sukukuja si pastita. Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. ¡Arriba todo el mundo! ¡Venga! ¡Hey! Muchísimas gracias, damas y caballeros, muy buenos días. Reciban el saludo muy especial de quienes hacemos el Grupo Cultural Causay en este día especial del cacazo navideño. El grato agradecimiento realmente a la persona que ha hecho posible para que estemos acá compartiendo con todos ustedes. El saludo cordial al ingeniero José Naranjo. Muchas gracias, mi estimado ingeniero, igual a todos los padres de familia, a todo el alumnado, a todos los docentes, por ese cariño, por ese apoyo. Realmente para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes. Así que vamos a continuar. Estamos realmente en un mes maravilloso, como es la Navidad. A todos los niños, a todos los padres de familia, que Diosito lindo los bendiga en sus lugares. Y muchas bendiciones. Y para el año que viene, pues que sea realmente lleno de dicha y felicidad para todos. Continuamos con más alegría y muy bien, gracias. Y esperamos que nos acompañen con las palmas, por supuesto. Con mucho cariño para ustedes, suena maestros. ¿Y dónde están los más animados de la mañana? Vamos a ver dónde están los más animados de la mañana. Qué bonitos ojos tienes, te los robaré. Qué bonitos labios tienes, te los besaré. Tengo miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Tengo miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Toma libertad,
hacerte amar, vuela con el viento, mariposita, toda libertad, hacerte amar, vuela con el viento, mariposita. Desde que está Mejía para Cuba, Rigo, sabrosito, ¡hey! Eso. A ver qué pasó en La Palma, la gente que está con alegría, ¿dónde está? ¿Dónde están los papacitos que están con gusto? Pero los notamos tristes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Están con sus niños, ¿qué les parece si compartimos, disfrutamos y sobre todo la pasamos de la mejor? La vida es hoy, ¿no es cierto? Así que qué mejor compartirla, qué mejor disfrutarla. No la dejen para mañana, disfrutémosla hoy. Compartamos con nuestros hijos hoy, porque la vida es corta y ser feliz es lo que importa. Así que muchas gracias también, igual a nuestros grandes amigos de sonido, a todas las autoridades que nos honran con su presencia, muchísimas gracias. ¿Qué nos dice Ramiro? Ok, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Reciban el cordial y afectuoso saludo cultural de nuestro principal, el abogado Roberto Hidalgo, y su esposa, la doctora María José Albuja, desde el Cantón Mejía. Sí, señor, para ustedes, con todo el cariño del mundo. ¿Y quiénes son ecuatorianos? ¿Dónde están todos los ecuatorianos? A ver, arriba esas palmas, para ustedes, a mi lindo Ecuador. Y para nuestros hermanos ecuatorianos en el mundo, para que lo gocen. Igual están transmitiendo en vivo, ¿no es cierto?, en las diferentes páginas de Facebook. Así que un abrazo a todos los ecuatorianos que nos están observando a través de las diferentes redes sociales. Desde acá, desde este hermoso lugar, compartiendo con ustedes desde Gas de Mejía. Así que con mucho cariño, continuamos. ¿Y dónde están los ecuatorianos? ¡Arriba esa mano los ecuatorianos! ¡Hey, hey, 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 hey! Ecuador, Ecuador, un paraíso en el mundo, para que lo goce bonito. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo este inmenso cielo azul que un día cubicó. Ese amor que tienes aquí y que hará regresar al fin a mi lindo Ecuador. Ecuatorianos, así se goza, ¿verdad? ¿Qué pasó los caballeros? No ha habido caballeros, por acá tenemos unas damitas. ¿Dónde están los más alegres? ¿Y dónde están las más animadas? Con cariño para que lo goce. Gozamos bonito. ¿Y dónde están las chicas más alegres? Las más animadas de eso, vean. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde
quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordará todo el inmenso cielo azul que un día cobijó. Y ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a mi lindo Ecuador. Ese mambo que suene, y cómo suena esa esquina, compadre. ¡Hey! ¡Rico! Bonito, bonito, sabroso. Y llorando se fue, pero algún día regresarás. Y llorando por ese pechito, vea. ¿Y dónde están las enamoradas? ¿Dónde está la gente la más animada, vea? Sabroso, vea, con cariño para la gente que le gusta la música bonita. ¡Haga! ¡Venga ruido! Y entonces quedó salimos de la cumbia. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando se fue y me dejó solo con dolor. Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Y recordarás y llorarás, pero de mí no te olvidarás. ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Cumbia, vida! ¡Ay, que de gozo, bonito, la alegría, ya! ¡Sí! Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando se fue y me dejó solo con dolor. Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Ese mambito bonito, sabrosito, vea que lo goce. ¡Ay, qué rico! ¡Hey! 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 Muchísimas gracias, no le pague. Ok, bueno, por el tema del tiempo queremos agradecerles por ese cariño. Así que para nosotros ha sido un gusto de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, por acá nos dice un temita más, vamos a hacer un temita más igual por el tiempo y así que siempre agradecidos a ustedes. Bueno, como todos ecuatorianos, vamos a despedir con música bonita, música ecuatoriana. Con toda la gente bonita que nos honra con su presencia también, mil gracias.
A ver si nos acompañan con las palmitas, por supuesto. Y los que deseen bailar, pues a bailar, a disfrutar, a compartir con la familia. Esto suena, dice, y nos vamos con este. Muchas gracias. ¿Y dónde está la gente tan alegre? ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! Y nos vamos. ¡Hey! Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. 6 hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni que son. 6 hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni que son. ¡Hey! Ajá. Mándame a cocer ollita de arroz para que la gente tenga que comer. Mándame a cocer un grito de chicha para que la gente tenga que beber. Mándame a cocer un grito de chicha para que la gente tenga que beber. ¡Que suene las palmas arriba! ¡Venga! ¡Hey! 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 Bonito, bonito, ¿verdad? ¡Epa! ¡Hey! ¡Hey! Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. 6 hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni que son. 6 hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni calzón. Que vengan mis guaguas, mi mujer también, vengan mis compadres, mis suegros también. Voy a entregar mi alma a mi taita Dios y a mi mujercita, la ollita de arroz. Voy a entregar mi alma a mi taita Dios y a mi mujercita, la ollita de arroz. ¡Vamos! ¡Hey! Y nos vamos con esta música bonita, música ecuatoriana, la mejor del mundo. ¡Ay! ¡Hey, hey, hey! ¡Que lo goce! Como quiera que me encanta estar, los indios bailan, como la fiesta de San Juan está la alegría, con amor trago de vera, todo el día, y que todo me sonará también de noche y día, sí. Y la canción que quedando está
clase rápida y sí. Esa vueltita. ¿Y dónde está la gente que está con alegría? Con la manito arriba, la mano arriba, que se vea eso. ¡Epa! Estamos de fiesta, estamos de alegría. ¡Rico! Colombiana mexicana están los indios bailando, porque la fiesta está comienza gran alegría, con sus sabores todo vivirá todo el día, y el valor resonará también en el Chile, sí. Y la chaqueta que sonando está, se contagió de alegría, y todos los indios a bailar al sol, con la festividad la alegría, así terminará la luz del sol, la ganadería, de la panita que se hace en el mundo y clase rápida y sí. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, un abrazo, buen día. Despedimos con un fuerte aplauso la intervención musical del grupo folclórico Causay del GAP del Cantón Mejía, quienes se han hecho presentes en esta mañana para compartir junto a nosotros de este día de Navidad. Un fuerte aplauso, por favor, para el grupo Causay. We continue with our program, and we have the Rudolph and the Red-Nosed Reindeer by the English teachers. Teachers, please. Las personas que están en el patio, por favor. Noveno, presentación de Rodolfo el Reno a cargo del área de inglés. Once upon a time, there was a reindeer named Rudolph. It had a red nose that glowed. I don't have friends. All the reindeers hate my red nose. One Christmas, there was a terrible storm. Por favor, pedimos a todos los estudiantes que están en el patio no cruzar el patio mientras el evento se desarrolla. No cruzar el patio mientras el evento se desarrolla. Muchas gracias. Oh, I can drive my sleigh. I can see. Rudolph can help me with his glowing nose. Rudolph, help save the Christmas. Yes, help I me will to drive my help sleigh. you. So Rudolph helped Santa Claus to save the Christmas for all the children. The very next day, you gave it away.
their participation, and we continue with the next number. Los estudiantes de la banda de inglés, por favor. Los estudiantes de la banda de inglés, por favor. Thank you. Cool play. Thank you. Aplausos para Cool Play. Gracias por su participación, queridos estudiantes. We continue with a musical performance by our Academy Trio and Arco Iris Musical Band.
Sí. Queremos agradecer a todos los papitos por cumplir con las recomendaciones que indicamos al inicio, el uso correcto de las mascarillas, el uso de alcohol gel en el momento indicado. Pedimos también a todos los padres de familia, por favor, tener en cuenta a todos los niños, no dejarlos solos, hay mucha aglomeración de gente, cuidarnos un poquito más, tengan la bondad. Y de igual manera, queremos invitarles a ser parte del Instituto de Conducción Mayor Pedro Traversari, donde pueden obtener su licencia C, D y E. Recordarles también que este es el último año en el que podemos acceder directamente a la adquisición de estas licencias, siguiendo el curso pertinente. Después tendremos que seguir muchísimos más años de forma escalonada, como lo era hace muchos años. Así que invitados todos a ser parte del Instituto de Conducción Pedro Traversari. Vamos a pedirles a los señores de la banda que mientras los equipos se están conectando nos ayuden con una canción, con un ritmo de música. Ya se les acabó el tiempo, dicen los señores de música. ¡Sí, señor! ¡Sí! Vamos a bailarlo bien bonito y con mucha alegría. ¡Venga! Aquí está la banda de bandas, banda 24 de mayo. No te vayas, corazón, no te vayas. A ver, dándose las vueltitas, por favor, mirando ahí, venga, mire. Sí.
Fuerte aplauso para la banda que nos acompaña en esta mañana. Y vamos a recibir ahora sí con un fuerte aplauso a la Orquesta Infanto Juvenil Arco Iris Music Band, quien acompaña en esta mañana a Sebastián Valdivieso, estudiante de la institución y una de las voces prometedoras del futuro en el Ecuador artístico. Así que un fuerte aplauso para recibirlos. ¡Que suenen las palmas! A todos, mi nombre es Sebastián Valdivieso y estoy con una orquesta increíble. Les vamos a dedicar unas hermosas canciones, espero que les guste a todos y muchas gracias. ¡Que viva Quito! A ver, todos con su parejita ahí. A ver, arriba las palmitas, que suene. Lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor. Lindo Quito de mi vida, yo
vida, yo te canto con amor. Lindo quito de mi vida, yo te canto con amor. Despedimos con un fuerte aplauso la presentación y la fusión con Sebastián Valdivieso y la orquesta Infanto Juvenil Arco Iris Music Band.
speech by our Vice Principal, Magister Elizabeth Tipán. Agradecimientos por parte de la Magister Elizabeth Tipán, vicerrectora. Queridos papitos, mamitas, queridos estudiantes, queremos agradecerles por la confianza depositada en la institución. Gracias por permitirnos ser parte de esta travesía de enseñanza-aprendizaje. Estamos muy agradecidos porque ustedes confían en nosotros, el tesoro más grande que ustedes tienen, sus hijos. Tengan la confianza que seguiremos formando a los mejores seres humanos, siempre apuntando a la excelencia, con disciplina, lealtad y liderazgo. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de esta historia. Gracias por haberse dado cita en este día para compartir momentos de alegría y felicidad. Que tengan una excelente Navidad y un feliz 2022. And to finish our program, reading Mr. Ollier's will and the Dummies Learning organized by third-year senior students. Para finalizar el programa, como 12º punto, tenemos la lectura del testamento y la quema del año viejo a cargo de los estudiantes del tercer año de bachillerato. Vamos a pedir por favor a los estudiantes que están a cargo de la lectura del testamento que se acerquen a los micrófonos. En la esquina, póngase en la esquina. La mitad de te ayuda, máster, esto en la mixta, allá en la otra sala, por favor. Apoyen, por favor. Gracias. Por favor, las personas que están a cargo de la coreografía también acercarse. Un aplauso para nuestras viuditas.
argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres y los hombres que les gusta que le den. ¡Fulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jefa, la hacía muy sencilla, la hacía ella muy seria. Cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora, le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. Hasta las 15, hasta las 15. Más fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes está en la casa, la Real Bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rómpelo, que aplástalo, bátelo, quiebralo, rómpelo, que aplástalo, bátelo, rómpelo, baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara, baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara, Y estoy en esta que te hace mandar algo que te guau. Mira que te he disputado, ternura, de lo que ternura y todo ternura, mira yo te digo. Este hijo guarda por último, Oye, Guerra, escúchate esto. Estás suelto porque te voy a dar Uy, ay, ay.
Un aplauso para las viudas. Así se despide el año en la Academia Militar Miguel Iturralde. Pero que suenen las palmas bien fuerte, por favor, para despedir a nuestras queridas viudas, que una de ellas es quien va a dedicar su testamento al 2021 y que sea un testamento bien escrito y que refleje todo lo que tenga que decir, ¿eh? Así que un fuerte aplauso para las viudas. ¡Ey, cuidado! Bien, se va acercando la viuda. Píntese los labios. Pero tienes ahí el micrófono, puedes ocupar. No tan lejos que se pierde la señal. ¿Dónde están esas palmas? ¡No las oigo! ¡Ay, mi 2021! ¿Cuántos dolores de cabeza me has traído? Te pido encarecidamente que este año me lleve rápidamente. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Solo te pido que este año puedan graduarse, para que en supletorio no los quiero ver quedarse. No me queda mucho que heredar, más que mis sabias palabras que dejar. A mis hijos virtuales solo me queda decirle: please turn on the camera, por lo que ellos no se dejan ver las caras, pues. Y a mis hijos presenciales no me queda más que decirles que hablen en clase para que ya se la saben. Un punto extra por participación en esa clase. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ellos que en la virtualidad una nota menos de 9 no podrían sacar. Y con la presencialidad ni con puntos extra pueden pasar. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Gracias por todo, aunque malcriadeces, y todos siguen siendo mis hijos. Con amor y cariño, su querido padre, Dieguito Cordovita. Un fuerte aplauso, por favor, para las viudas y para el año viejo, el sexto curso que despiden de esta manera el año. Damas y caballeros, niños, niñas, queridos padres de familia, público general, queremos agradecer infinitamente por su presencia en esta mañana, la misma que ha dado realce al evento que hemos desarrollado. Para esta Navidad queremos desearles que esta fecha tan importante se cuiden mucho, que la pasen dentro de su hogar, compartiendo con las personas que más quieren, con las personas que más aman, que sobre su mesa de la cena no falte más que amor. Así que muchísimas felicidades, que Dios les bendiga, les deseamos también un feliz año 2021, que este año 2022 que viene a continuación esté lleno de bendiciones y sobre todas las cosas, de muchísima salud. We appreciate your visit today in Tumbacos Academy. We encourage you to have a special Christmas, celebrating Christmas with Jesus Christ. Los señores tutores, por favor, si tienen alguna actividad, pasar a los lados. Pedimos por favor a todos los señores profesores de cada aula